Muy buenas tardes, días o noches. Me presento, soy Josué Sánchez y aquí con un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos del lenguaje. Para empezar, vamos a tener que definir lo que es lenguaje al igual que trastorno para que puedan entender de mejor manera este video. El lenguaje es la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. Por otro lado, el trastorno principalmente es una alteración o disfunción de cualquier función del cuerpo o la mente misma. Ya comprendiendo estos dos significados, podemos dar continuación al tema. Principalmente el trastorno del lenguaje se refiere a los problemas ya sea con el comunicar su significado o mensaje a otras personas o simplemente el entender el mensaje proveniente de otros, lo cual significa pues un caos total, porque si no llegamos a entender o enviar bien lo que queremos decir, pues como tal la comunicación se perdería o no se entendería perfectamente. Bueno, pues ya una vez comprendiendo el concepto, mencionaré algunos de sus tipos. Principalmente entre ellos destacan los trastornos del lenguaje receptivo, que representan la incapacidad de comprensión. Después tenemos los trastornos del lenguaje, los que serían en este caso el expresivo, que dificulta la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Y por último, tenemos los trastornos mixtos, que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente lo que se te quiere decir. Algo muy importante que decir es que cabe destacar que los niños con trastorno del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender de una mejor manera con esto. Por ejemplo, si se les dificulta pedir algo, simplemente lo pueden señalar o dibujar de alguna manera para que se les pueda entender o comprender de cierta forma. Asimismo, tenemos que entender que hasta uno de cada 20 niños tienen síntomas de un trastorno del lenguaje y la mayoría de las veces la causa es desconocida. Por otro lado, algunos trastornos del lenguaje, en este caso los mixtos, pueden ser ocasionados por una lesión cerebral. También pueden ser causados por un daño al sistema nervioso central. Y los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que los otros niños, pero de una manera mucho posterior y algo tardada. Existe la dificultad para juntar las palabras en oraciones, o sus oraciones pueden ser simples y cortas, además que el orden de las palabras puede estar de una manera errónea o equivocada. También existe la dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar, y con frecuencia utilizar muchas muletillas. También cabe destacar que tienen un vocabulario por debajo del de las demás personas. Asimismo, existe la eliminación de palabras en oraciones al hablar para estas personas. Otro síntoma es el uso de ciertas frases una y otra vez. Esto se le puede considerar la repetición de palabras o el típico eco en todo caso. Por último, también existe el uso de tiempos, tanto del pasado, presente y futuro, de una manera inadecuada o errónea a la hora de expresarse o hablar. Otros síntomas a destacar: existe la dificultad para que las personas no entiendan lo que se les dice. Asimismo, tienen dificultad para seguir instrucciones, al igual que dificultad para organizar sus pensamientos. Debido a sus problemas de lenguaje, estos niños o estas personas pueden tener dificultad en ambientes sociales y sufrir de muchas burlas o humillaciones, o en este caso el típico bullying. Además, a veces los trastornos del lenguaje pueden ser parte de la causa de problemas conductuales serios. Si se llega a observar cualquiera de estos síntomas, es necesario consultar con un terapeuta del lenguaje. Para aclarar un poco más esto, voy a hablar a continuación del tratamiento. Principalmente, la terapia del lenguaje es el mejor método para los trastornos del lenguaje. Además, se recomienda la terapia psicológica, ya sea con un psicoterapia, asesoría o terapia conductual cognitiva. Esto principalmente debido a la posibilidad de problemas emocionales o de conductas conexos que puedan llegar a existir en la persona. Podemos encontrar trastornos primarios, secundarios y entre otros más trastornos. Asimismo, dentro de los trastornos primarios podemos encontrar la dislalia, que se trata de un sonido o fonema
que no se produce de manera correcta, a pesar de ser percibido y ser diferenciado normalmente de otros sonidos. Otro trastorno primario podría ser el retraso del habla, que son las dificultades que se producen en la adquisición del sistema fonológico. Dentro de los trastornos primarios podemos encontrar la disfasia, que se caracteriza por presentar severas dificultades en la adquisición del lenguaje, o mostrando una limitación significativa en la competencia lingüística oral de la persona. Ahora, entrando con los trastornos secundarios, podemos encontrar la disglosia, que es un trastorno de la expresión oral debido a alteraciones anomáticas y o fisiológicas de los órganos articulatorios de la persona. Podemos encontrar la disartría, que es un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Otro trastorno secundario es la afasia, que es la privación o alteración del lenguaje provocada por una lesión cerebral focal, ya sea en el individuo que ya había adquirido el lenguaje anteriormente. Entre los otros trastornos también podemos encontrar la disfemia, que es un trastorno en la fluidez del habla que se caracteriza por repeticiones o bloqueos que afectan el ritmo del lenguaje y o a la melodía del discurso. También podemos encontrar la disfonía, que corresponde a los trastornos de la voz, de lo más frecuente en el trastorno escolar. Y por último podemos encontrar el mutismo electivo, que es la ausencia total y persistente del lenguaje hablado, ya sea en determinadas circunstancias o ante determinadas personas. Para finalizar con el tema del video, debemos reconocer que es de suma importancia intervenir oportunamente en los trastornos del lenguaje. Esto es más que nada para evitar dificultades en la adquisición del proceso de lectoescritura en los primeros años de enseñanza básica, además de evitar problemas de autoestima y dificultades para relacionarse tanto con sus padres de familia, compañeros o incluso con una sociedad más amplia y grande en la que esto se desarrolla. Bueno, antes de concluir este video me gustaría agradecerles por quedarse hasta el final. Asimismo, si les agradó el contenido del video, por favor denle like y comenten qué les gustaría que hablara para el próximo video. Asimismo, sé que me he tardado bastante en subir contenido, pero es por cuestiones escolares. Yo una vez finalizando la universidad, espero algún día retomar nuevamente el canal y subir aunque sea un video por semana, ya que he tratado de hacerlo, pero lamentablemente por cuestiones de escuela se me ha complicado bastante y se me ha hecho bastante tedioso. Así que pues por el momento les dejo este video, que el cual lo hice de mucho corazón y empeño. Como pueden ver, incluso renové mi diseño del avatar para hacerlo un poco más innovador y que se pueda diferenciar de otros trabajos previamente realizados por mí. Bueno, si no es por el momento me retiro. Yo soy José Sánchez. Hasta la próxima.